Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la tercera y última clase de electrocardiograma, la parte 3. Previamente en las dos clases anteriores ya habíamos visto los puntos previos, que eran los principios fundamentales, el electrocardiograma normal, los retrasos o defectos de la conducción intraventricular y ahora pasamos a lo que es isquemia e infarto agudo del miocardio. Como sabemos actualmente, o el electrocardiograma sigue siendo una prueba clave en el diagnóstico y tratamiento de los síndromes coronarios, tanto agudos como crónicos. Y los hallazgos que nosotros vamos a observar en el electrocardiograma, en caso de que haya alguna isquemia o infarto, van a variar considerablemente según cuatro factores principales, que son los siguientes. Varía según la duración del proceso isquémico, si es un proceso isquémico agudo en evolución o un proceso isquémico crónico. Varía según la extensión del tamaño de la isquemia, si es una afectación transmural o no transmural. Varía las ondas también según la topografía, si es una isquemia anterior, una isquemia inferior, posterior o ínfero-posterolateral o del ventrículo derecho. Y también puede variar en presencia de otras anomalías subyacentes que tenga el paciente, como por ejemplo infartos previos, un bloqueo de rama izquierda, un síndrome de Wolff-Parkinson-White o patrones de marcapaso, que todos estos o todas estas situaciones pueden modificar o enmascarar los patrones clásicos. Algo importante que ya conocemos es que la distinción clínica es crucial en el electrocardiograma, ya que nos permite diferenciar entre un síndrome coronario agudo con elevación del ST y un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y por lo tanto la terapéutica que corresponde a cada uno. En cuanto al infarto agudo del miocardio, va a producir ciertas alteraciones y también nos ayuda a localizar ciertos patrones específicos. Los cambios que vamos a poder observar en los complejos electrocardiográficos son anomalías de la repolarización en la onda ST o la onda T, cambios en el complejo QRS, evolución de los cambios en el electrocardiograma, otros patrones isquémicos de la onda del segmento ST y onda T. Como dije, nos ayuda a la localización de la isquemia y del infarto. También nos ayuda el diagnóstico del infarto asociado a bloqueos de ramas preexistentes y también nos ayuda para un diagnóstico diferencial de la isquemia y el infarto basado en el electrocardiograma. En cuanto a las anomalías de la repolarización en la onda ST o onda T, debemos de saber que la isquemia produce efectos complejos dependientes del tiempo sobre las propiedades eléctricas de las células miocárdicas. Quiere decir que cuanto más tiempo se van produciendo diferentes secuencias de cambios. La isquemia aguda grave puede reducir el potencial de membrana en reposo, acortar la duración del potencial de acción y reducir la velocidad del ascenso y amplitud de la fase cero en el área isquémica. Como concepto clave debemos de saber o debemos conocer que estas perturbaciones lo que van a causar, o sea, estas perturbaciones, esta isquemia, lo que va a causar es un gradiente de voltaje entre las zonas normales y las zonas isquémicas que conduce el flujo de corriente en esas dos regiones. La corriente de lesión resultante va a quedar representada en el electrocardiograma de superficie como desviaciones del segmento ST. Para explicar estos cambios electrocardiográficos al momento de la isquemia se han propuesto dos hipótesis que son las corrientes de lesión. Tenemos la corriente de lesión diastólica y corriente de lesión sistólica. Estos estudios basados principalmente en animales que lo que hacen es tratar de explicar el porqué de los cambios isquémicos en el segmento ST. Según la primera hipótesis, que es la corriente de lesión diastólica, la elevación isquémica del segmento ST
es atribuible a un desplazamiento negativo de la línea base diastólica eléctrica en el segmento TQ en el electrocardiograma, que es esta onda acá. Esta es en la hipótesis de la corriente de lesión diastólica. ¿Y qué dice esta hipótesis? Dice que durante la diástole eléctrica la corriente fluye o fluirá entre el miocardio isquémico, como se observa acá, que dice célula en reposo isquémica parcialmente despolarizada. Entonces, la corriente fluye del miocardio isquémico parcial o completo o completamente despolarizado hacia el miocardio próximo indemne, que es el miocardio normal o repolarizado normalmente. Entonces, el vector de la corriente de lesión irá de la zona isquémica más negativa al miocardio normal más positivo. Y como resultado, las derivaciones situadas por encima de la zona isquémica registrarán una deflexión negativa durante la diástole eléctrica y se producirá un descenso del segmento TQ, como observan acá. Ahora es importante saber que este descenso del segmento TQ aparece como una elevación del segmento ST. Esto porque en la práctica clínica los aparatos del electrocardiograma ya vienen por defecto modificados o usan amplificadores que van a compensar la desviación hacia abajo de la línea isoeléctrica. O sea, quiere decir que automáticamente ajustan cualquier desviación negativa del segmento TQ. Y como resultado de ese ajuste de la desviación negativa, lo que aparece es el segmento ST normalmente elevado. Eso es en cuanto a la primera hipótesis de la corriente de lesión diastólica. También tenemos que las evidencias indican la elevación isquémica del segmento ST, quizás estén relacionadas con otra corriente, que es la corriente de lesión sistólica. Esta es la otra hipótesis, que lo que indica es que normalmente la célula, o sea, en este caso la zona isquémica será relativamente positiva, como se observa acá durante la sístole eléctrica, porque las células se repolarizan pronto y la amplitud y la velocidad del trazo ascendente de sus potenciales de acción podrían disminuir. Entonces acá la lesión o la corriente de lesión diastólica fluye o va desde la célula normal despolarizada, que tiene carga negativa, hacia la célula isquémica repolarizada temporal o incompletamente. Y como consecuencia de eso, lo que vamos a observar es una elevación del segmento ST. Una vez ya conocidas estas dos hipótesis de por qué se eleva el segmento ST, tanto de la lesión, de la corriente de lesión diastólica o sistólica, ahora vamos a ver lo que causa en la pared del miocardio esta isquemia. Tenemos que cuando la isquemia aguda es transmural, el vector ST global, ya sea causado por la lesión de corriente sistólico-diastólica o ambas, está desplazado en dirección de las capas externas, como se observa acá, y se registra una elevación del segmento ST, y en ocasiones también se pueden observar ondas T altas y picudas, que se conocen como ondas T hiperagudas sobre la zona isquémica. Entonces, en este caso, en el caso de una lesión transmural, el vector está desplazado en dirección hacia las capas externas, es decir, desde adentro hacia afuera. Y en el caso de los vectores que se acercan a esa derivación, o los vectores que están en esa derivación, van a ver como una onda o una deflexión positiva.
Ahora, en el caso que no sea una isquemia transmural, sino que sea una isquemia limitada al subendocardio, el vector global se desplaza de manera contraria, se desplaza hacia la capa ventricular interna y la cavidad ventricular, es decir, se desplaza desde afuera hacia adentro, de modo que las derivaciones situadas por encima, por ejemplo, las precordiales anteriores, lo que van a mostrar es un descenso del segmento ST y con elevación a veces del segmento ST en ABR. También múltiples factores afectan la amplitud de las derivaciones del segmento ST en la isquemia aguda. Una elevación o un descenso profundo del segmento ST en múltiples derivaciones habitualmente nos tiene que hacer sospechar o nos tiene que hacer pensar en una isquemia grave muy extensa. A pesar de eso, debemos de saber que estas relaciones no son universales porque puede haber isquemia grave o infartos con cambios discretos o incluso cambios o cambios ausentes en el segmento ST o onda T. Además, también es posible que las elevaciones del segmento ST con isquemia o infarto esté acompañadas o precedidas de un aumento relativo de amplitud de la onda T, que es las que conocemos como unas ondas T hiperagudas. Como podemos observar en esta figura, que se observa una fase hiperaguda de un infarto de miocardio anterolateral, donde está presente una elevación marcada del segmento ST, donde se observan también ondas T prominentes en todas las precordiales anteriores, así también como las derivaciones AB1 y ABL. También podemos observar el descenso del segmento ST consistente con una alteración recíproca, que se observa en las derivaciones de 3 y ABF. En cuanto a los cambios en el complejo QRS, debemos saber que con un infarto los cambios en la repolarización del QRS acompañan a menudo anomalías de la repolarización en el segmento ST onda T. La necrosis suficiente o cuando hay una necrosis suficiente de tejido miocárdico, esta puede provocar una reducción de la amplitud en las ondas R o las ondas Q, en las derivaciones anteriores, derivaciones laterales o derivaciones inferiores. Esto se da como resultado de la pérdida de las fuerzas electromotrices del área infartada. Como podemos observar acá en esta figura, donde podemos observar un infarto anterolateral con ondas Q, donde vemos arriba en una fase precoz, vemos un supra-ST en la cara anterior y lateral de 1 ABL, y más abajo, como podemos observar, se negativizan las ondas T en cara anterior y también de 1 y ABL. Acá hay otra figura donde hay un infarto inferior con ondas Q, donde vemos arriba donde vemos la figura, donde observamos un infarto inferior que se asocia con un descenso recíproco del segmento ST en las derivaciones B1 a B2. Los hallazgos en el complejo QRS también podrían ser diferentes con infartos posteriores o laterales. Como podemos observar acá esta figura en un infarto ínfero-posterolateral en evolución donde se observan ondas Q prominentes en D2, D3 y ABF, junto con una elevación del segmento ST e inversión de la onda T de B3 a B6. Y podemos ver por otra parte el descenso del segmento ST en D1 ABL,
B1 y B2, que concuerda con un cambio recíproco. Esto, como les dije, es por la disminución o la pérdida de las fuerzas electromotrices del área infartada. También podemos observar ondas R relativamente altas en B1 y en B2. Entonces, la pérdida de las fuerzas de despolarización en esas regiones puede aumentar recíprocamente la amplitud de la onda R en la derivación B1 y a veces en la derivación B2. Acá podemos observar una figura donde representa el diagnóstico diferencial de las principales causas de las ondas R precordiales derechas prominentes. Podemos encontrar una onda R prominente en B1 o B2, principalmente por factores fisiológicos o posicionales, como la colocación incorrecta de las derivaciones torácicas, variantes de la normalidad o desplazamiento del corazón hacia el lado derecho del tórax en el caso de una dextroversión o congénito o adquirido. Podemos ver ondas R prominentes en el caso de un infarto del miocardio lateral, de una distrofia muscular de Dutch. Podemos también ver ondas R prominentes en precordiales derechas en el caso de una hipertrofia del ventrículo derecho, en el caso de una miocardiopatía hipertrófica. Podemos también ver ondas R prominentes en el caso de anomalías de la conducción del ventrículo derecho o patrones de Wolff-Parkinson-White causados por preexcitación de la pared posterior o lateral. En cuanto a la evolución de los cambios en el electrocardiograma, debemos de saber que la elevación isquémica del segmento ST y los cambios hiperagudos de la onda T pueden aparecer como las primeras manifestaciones de un infarto con elevación del ST. Típicamente, posterior a estos cambios, le siguen en horas o días una inversión de la onda T, como podemos observar acá, en caso de un infarto precoz de 3-ABF, elevación del ST, y en horas o días podemos observar una inversión de la onda T cambiante, y en ocasiones también podemos observar ondas Q en las mismas derivaciones. La inversión de la onda T por isquemia en evolución o crónica se correlaciona con una mayor duración del potencial de acción ventricular. Estos cambios se asocian por lo general con una prolongación del intervalo QT. Y las inversiones de la onda T se resuelven tras días o semanas o bien pueden persistir indefinidamente. Algo importante que hay que saber es que la extensión del infarto podría ser un determinante importante de la evolución de las ondas T, ya que se ha visto que las ondas T se mantienen negativas o invertidas durante más de un año en las derivaciones con onda Q, que cuando pasa esto se asocian con un infarto transmural. Cuando observamos ondas T negativas con onda Q aproximadamente durante más de un año, esto se asocia con un infarto transmural. Y también por el contrario podemos observar ondas T positivas en las derivaciones con ondas Q que se correlacionan con un infarto no transmural o con un miocardio viable en el espesor de la pared. Así que tiene relevancia encontrar una onda Q. Si tiene asociada una T positiva, podemos sospechar que es un miocardio viable, y si encontramos una onda Q que tiene ondas T negativas, probablemente o seguramente es un infarto transmural y por lo tanto no tiene miocardio viable. Bueno, después de días a semanas o más tiempo después del infarto, los cambios del QRS pueden persistir o empezar a resolverse. La normalización completa del electrocardiograma tras un infarto con onda Q es infrecuente, pero posible, especialmente en los infartos más pequeños y con la mejoría consiguiente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y el movimiento de la pared regional. Por el contrario, en los electrocardiogramas, las ondas Q y la elevación del segmento ST persistente tras varias semanas o más después del infarto se correlacionan con graves trastornos del movimiento de la pared subyacente, ya sea zona cinética o disquinética. Como podemos ver en caso
de este paciente. Bueno, acá dice que es precoz, pero en el caso de que sea crónico y vemos que permanece así, una onda Q con un segmento ST elevado, es más que seguro que se asocia con trastornos de la movilidad de la pared, aquinesia o discinesia. Otros patrones isquémicos del segmento ST. Debemos saber que la isquemia o debemos saber que también puede haber isquemia transmural reversible como la causada por el vasoespasmo coronario, que puede dar lugar a elevaciones transitorias del segmento ST. Uno de estos es el patrón electrocardiográfico de la angina variante de Prince-Metal. Según la gravedad y la duración de esa isquemia sin infarto, la elevación del segmento ST puede resolverse en minutos o bien seguirse de la inversión de las ondas T que pueden persistir durante horas o días incluso. Acá podemos ver esta figura de un paciente que presenta angina de Prince-Metal con elevación del segmento ST y la onda ST, la onda T. Y abajo podemos ver una elevación del segmento ST y unas ondas T alternantes asociadas con una taquicardia ventricular no mantenida o no sostenida. Algunos pacientes con dolor torácico isquémico también pueden mostrar una inversión profunda de la onda T coronaria en múltiples derivaciones precordiales de B1 a B4 que puede estar asociada o no a elevaciones de la concentración de enzimas cardíacas. Este hallazgo suele ser el resultado de una isquemia grave asociada con estenosis de alto grado de la arteria descendente anterior proximal. Esto de acá se conoce como un patrón de Wellens. De este patrón de Wellens tenemos que reconocer los dos tipos, los tipos A y los tipos B. Tipo A que se muestra como una onda T bifásica y el tipo B que se muestra ondas T negativas simétricas bien puntiagudas. Estas inversiones de la onda T pueden estar precedidas por elevaciones transitorias del segmento ST. Debemos conocer también otros patrones isquémicos del segmento ST onda T, como principalmente en los pacientes que tienen un electrocardiograma basal que muestra una inversión de la onda T. Esta inversión de la onda T puede experimentar una normalización paradójica de la onda T que se conoce como pseudonormalización. Esto puede ocurrir en los pacientes que presentan episodios de isquemia transmural aguda. Como podemos observar en esta figura, un paciente donde vemos la pseudonormalización paradójica de la onda T. Podemos ver en el primer electro, el electro A, que es el electrocardiograma basal de un paciente que tiene enfermedad arterial coronaria y muestra una inversión isquémica de la onda T en un paciente asintomático con un electrocardiograma basal. Y abajo podemos observar en la fila B donde se produce una normalización entre comillas de la onda T durante un episodio de dolor torácico isquémico. Como podemos observar ahí, la onda T previamente negativa en reposo basal cuando el paciente hace un dolor de origen isquémico, las ondas T se positivizan y regresan a su posición normal en teoría. Y después en la última figura de abajo podemos observar tras la resolución del dolor torácico isquémico, las ondas T vuelven a revertir a su imagen basal o a su imagen previamente que eran las ondas T negativas. Entonces muy importante tener en cuenta esta pseudonormalización de las ondas T. Y como podemos observar acá en este cuadro, hay 4 clases principales de síndrome arterial coronario agudo en los que la isquemia del miocardio se asocia con hallazgos distintivos del electrocardiograma. Estas 4 clases de síndromes que provocan cambios en el electrocardiograma son los que observamos acá.
Primero, una isquemia subendocárdica sin infarto, que entre ellas está la angina clásica, que puede producir descensos transitorios del segmento ST. Segundo, tenemos la isquemia transmural sin infarto, que entre ellas está incluido la angina de Prinzmetal o la miocardiopatía de Takotsubo, que puede producir elevaciones transitorias del segmento ST o normalización paradójica de las ondas T, o en ocasiones pueden aparecer seguidas de inversiones de la onda T. Tercero, puede haber infartos sin onda Q o sin elevación del segmento ST, en donde estos casos lo que vamos a observar es descenso del segmento ST o inversiones de la onda T sin onda Q. Y cuarto, puede haber elevación del segmento ST con infarto con onda Q. Y en este caso las ondas Q nuevas suelen estar precedidas por ondas T o elevaciones del segmento ST hiperagudas seguidas de inversiones de la onda T. También el electrocardiograma nos ayuda a la localización de la isquemia y del infarto del miocardio. Como por ejemplo, las derivaciones del electrocardiograma son útiles para localizar regiones asociadas con elevación que con un descenso del segmento ST. Se observa una elevación del segmento ST y ondas T hiperagudas en los siguientes casos. ¿En qué casos vamos a observar elevación del segmento ST? Primero, cuando hay dos o más derivaciones precordiales contiguas de B1 a B6 o en las derivaciones de 1 y ABL con isquemia transmural anterior o de la pared anterolateral. Segundo, derivaciones de B1 a B3 con isquemia anteroseptal apical. Cuarto, derivaciones de B4 a B6 con isquemia apical o lateral. Cuarto, derivaciones de 2, D3 y ABF con isquemia de la pared inferior. Y quinto, derivaciones precordiales derechas con isquemia del ventrículo derecho. El infarto de la pared posterior o posterolateral induce elevación del segmento ST en las derivaciones situadas por encima del dorso del corazón, como son las derivaciones de B7 a B9. Estas oclusiones tienen el potencial de producir lesiones inferiores y posterolaterales, que es posible que sean reconocidas en el electrocardiograma por un descenso recíproco del segmento ST en las derivaciones B1 a B3. También es importante saber que el electrocardiograma nos puede sugerir información específica sobre la localización de una oclusión aguda en el sistema coronario, es decir, tratar de identificar cuál es el vaso culpable, como en el caso de un infarto de la pared inferior, donde podemos observar la elevación del segmento ST en la derivación de 3. Debemos fijarnos si este es superior que la elevación del segmento ST en la derivación de 2. Esto especialmente asociado o combinada con una elevación del segmento ST en la derivación B1 es un factor predictivo y fiable de una oclusión de la arteria coronaria derecha en su segmento proximal o medio. Y por el contrario, la presencia de una elevación del segmento ST en la derivación de 2 igual o mayor que en la derivación de 3, especialmente cuando hay un descenso del segmento ST en B1 o B3 o una elevación en el segmento ST de 1 y ABL, es indicativa de una oclusión de la arteria circunfleja izquierda o una oclusión distal de la arteria coronaria derecha, como podemos observar en la figura que se ve principalmente una elevación del segmento ST a predominio de la derivación de 3. En este caso nos hace pensar que la lesión o el vaso culpable es la arteria coronaria derecha. Caso contrario, deberíamos sospechar en una lesión de la arteria circunfleja. Importante también la derivación ABR, que nos puede aportar claves para la localización de la oclusión arterial en el infarto agudo del miocardio. Debemos tener en cuenta o debemos considerar que puede haber una enfermedad de la arteria coronaria principal o multivaso cuando las derivaciones ABR o B1 muestran una elevación del segmento ST.
principalmente sumada a un descenso prominente y difuso del segmento en CT en todas las demás derivaciones. Como podemos observar acá en este electrocardiograma, podemos ver claramente en la derivación ABR una elevación del punto J y por ende una elevación del segmento ST. Y si prestamos atención a las demás derivaciones de 1, de 2, de 3, ABF, de B2 a B6, vemos un descenso del segmento ST. Eso nos tiene que hacer pensar o sospechar de que es una enfermedad multivaso o una enfermedad de la arteria coronaria principal izquierda. En algunos casos la isquemia afecta a más de una región del miocardio, como por ejemplo inferior y lateral, y el electrocardiograma puede mostrar las características distintivas de la afectación en cada región. Como podemos observar acá en este infarto anterolateral con ondas Q, podemos observar en la cara anterior B1, B2 a B6 supra-ST y podemos observar en la cara lateral también elevación del ST en D1 y ABL. Y posteriormente la secuencia, como sabemos, puede negativizar las ondas T y quedar con ondas Q patológicas. En cuanto al diagnóstico de infarto de miocardio en los bloqueos de rama basados en el electrocardiograma, es muy importante saber que el diagnóstico del infarto agudo del miocardio habitualmente es más difícil cuando el electrocardiograma basal muestra un patrón de bloqueo de rama o este se desarrolla como complicación de un infarto. Podemos observar acá en esta figura, el diagnóstico del infarto con ondas Q no suele verse impedido por la presencia de un bloqueo de rama derecha, que afecta principalmente a la fase terminal de la despolarización ventricular. El efecto es que los criterios para el diagnóstico de infarto con ondas Q en un paciente con bloqueo de rama derecha son los mismos que en un paciente con infarto que no tenga bloqueo de rama derecha. Es decir, el bloqueo de rama derecha no nos va a impedir ver un infarto con ondas Q. Como podemos observar acá en esta figura, un bloqueo de rama derecha con infarto anterior antiguo. Esto se da por la pérdida de las fuerzas de despolarización anteriores que provocan complejos tipo QR en las derivaciones precordiales derechas a medias, con una elevación del segmento ST e inversión de la onda T cambiantes de B1 a B6. En el bloqueo de rama izquierda, el diagnóstico de un infarto en presencia de bloqueo de rama izquierda, como sabemos, es más complicado y confuso, porque el bloqueo de rama izquierda altera las fases iniciales y finales de la despolarización ventricular y va a producir alteraciones secundarias en el segmento ST. Estas alteraciones que provoca pueden enmascarar o imitar hallazgos del electrocardiograma y como resultado de eso el problema de diagnosticar un infarto del miocardio agudo crónico en pacientes con bloqueo de rama izquierda ha recibido una atención considerable. Podemos observar acá en esta figura un paciente con un bloqueo completo de rama izquierda con un infarto del miocardio inferior. Obsérvese también la prominencia de elevación del segmento ST en esta derivación de 3 en ABF y menos en D2. Y también podemos observar el descenso recíproco del segmento ST en D1 y ABL. En el infarto de la pared libre o lateral del ventrículo izquierdo, debemos de saber que este da lugar a ondas Q anómalas en las derivaciones precordiales medias y laterales. Hay que saber que las fuerzas de despolarización septal inicial con bloqueo de rama izquierda se dirigen de derecha hacia la izquierda. Estas fuerzas hacia la izquierda van a producir una onda
R inicial en las derivaciones precordiales medias y laterales, que habitualmente enmascara la pérdida del potencial eléctrico, es decir, las ondas Q, causadas por el infarto agudo del miocardio. Esto sucede cuando hay un infarto de la pared libre o lateral del ventrículo izquierdo, es decir, las ondas Q quedan enmascaradas. Así pues, el infarto agudo o crónico de la pared libre del ventrículo izquierdo por sí mismo habitualmente no producirá ondas Q diagnósticas en presencia de un bloqueo de rama izquierda. Y por el contrario, ¿qué pasa si hay un infarto agudo del miocardio o un infarto crónico ya que afecte la pared libre y el tabique o al propio tabique? Este sí podría generar ondas Q anómalas, por lo general formando complejos tipo QR en las derivaciones B4 a B6. Estas ondas Q iniciales probablemente reflejen las fuerzas posteriores y superiores procedentes de la porción basal indemne del tabique. Entonces, como podemos observar, de este modo se observa una onda Q ancha en una o más de las derivaciones laterales, que es un signo fiable de infarto de miocardio subyacente. Esto pasa cuando el infarto toma la pared libre y el tabique. En este caso sí se van a producir ondas Q por la secuencia de despolarización. Acá podemos observar este electrocardiograma de un paciente con infarto de la pared anterior que afecta al tabique y un bloqueo de rama izquierda, y ahí podemos observar la presencia de un complejo QR, una Q grande y una R grande en las derivaciones B5 a B6. La secuencia de la repolarización también está alterada en el bloqueo de rama izquierda, como se describió anteriormente, y estas alteraciones pueden enmascarar o simular cambios en el segmento ST de la isquemia real. Los siguientes puntos resumen los signos en el electrocardiograma de un infarto del miocardio en presencia de un bloqueo de rama izquierda. Primero, en las precordiales derechas a menudo se observa una elevación del segmento ST, además de las ondas T positivas y altas con un bloqueo de rama izquierda no complicado. Es característica también la presencia de las ondas T en las derivaciones precordiales laterales. Sin embargo, la aparición de elevaciones del segmento ST en las derivaciones laterales o de descensos en el segmento ST o inversiones profundas de la onda T en las derivaciones B1 a B3 es muy indicativa de isquemia subyacente. Segundo, la presencia del complejo QR en las derivaciones de 1, B5, B6 o en las derivaciones inferiores con un bloqueo de rama izquierda sugiere fuertemente una isquemia o un infarto de miocardio subyacente. Y tercero, en un infarto de miocardio crónico también queda indicado por muescas en las porciones ascendentes de la onda S ancha en las derivaciones precordiales medias o la rama ascendente de una onda R ancha en las derivaciones de 1 y ABL o B5 a B6. En cuanto al infarto auricular, tenemos que no es muy fidedigno, pero también se puede observar derivaciones localizadas o desviaciones localizadas en el segmento PR, como la elevación del segmento PR en las derivaciones B5, B6, o en las derivaciones inferiores, cambios en la morfología de onda T y las arritmias auriculares. No obstante, como les dije, la sensibilidad y especificidad de estos signos son muy limitados. El electrocardiograma también tiene limitaciones importantes de la sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de síndromes coronarios. Hay que tener en cuenta que es muy importante saber que un electrocardiograma normal o no es diagnóstico o no descarta una isquemia o ni un infarto agudo del miocardio.
Sin embargo, si tenemos el electrocardiograma inicial no diagnóstico, pero el paciente sigue con síntomas sugestivos de isquemia, hay que revalorarlo cada 15 a 30 minutos con nuevo electrocardiograma. En cuanto a las ondas Q y alteraciones de la despolarización relacionadas sin infarto, es decir, ondas Q sin infarto, tenemos que las pérdidas de la fuerza electromotriz asociada con la necrosis del miocardio contribuye a la pérdida de las ondas R y a la formación de ondas Q en el miocardio. Sin embargo, este mecanismo patogénico de la onda Q no es específico de una enfermedad de arterias coronarias con infarto. Quiere decir que podemos encontrar ondas Q que no necesariamente el paciente ha tenido un infarto, sino que las tiene por alguna otra causa y se transcribe en el electrocardiograma como una onda Q. Cualquier proceso agudo o crónico que cause una pérdida suficiente del potencial electromotriz regional puede dar lugar a ondas Q, como por ejemplo la sustitución del miocardio por un material eléctricamente inerte como es el material amiloide o tumores que son capaces de generar ondas Q sin infarto. Las ondas Q que simulan un patrón de enfermedad arterial coronaria en el electrocardiograma pueden estar relacionadas con uno o varios de los 4 factores siguientes. Pueden estar relacionadas con variantes fisiológicas o posicionales, con conducción ventricular alterada, con aumento del tamaño del ventrículo o con daño o sustitución del miocardio. También es importante saber que varias miocardiopatías dilatadas asociadas con una fibrosis extensa del miocardio tienen el potencial de causar patrones de pseudoinfarto, así como también la hipertrofia ventricular que también puede contribuir a la aparición de las ondas Q. Y aquí podemos ver en este esquema, en esta figura, diagnósticos diferenciales de ondas Q sin infarto. Tenemos factores fisiológicos o posicionales, como las ondas Q septales que son variantes de la normalidad, ondas Q variantes de la normalidad en B1 a B2 de 3 y ABF, un neumotórax izquierdo de dextrocardia. También puede ser por lesión o infiltración del miocardio, como en el caso de procesos agudos, como una isquemia del miocardio sin infarto, una miocardiopatía de Takotsubo, una miocarditis, una hiperpotasemia que presenta ondas Q transitorias. Pueden ser procesos miocárdicos crónicos como miocardiopatía idiopática, miocarditis, amiloidosis, tumores o sarcoidosis. Pueden aparecer también ondas Q en el caso de hipertrofia o aumento del tamaño del ventrículo izquierdo. Y pueden aparecer también ondas Q en el caso de anomalías de la conducción como un bloqueo de rama izquierda o patrones de preexcitación como el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Las ondas Q prominentes por lo general se asocian con distintos factores posicionales que alteran la orientación del corazón específico respecto al eje de la derivación. Debemos de saber que según el eje eléctrico es posible que aparezcan ondas Q prominentes en las derivaciones de las extremidades. Puede aparecer un complejo QS en la derivación B1 como variante de la normalidad, pero rara vez puede aparecer en las derivaciones B1 y B2. La progresión lenta de la onda R en ocasiones con ondas QS auténticas a veces está causada exclusivamente por la colocación incorrecta de los electrodos torácicos por encima de su posición habitual. La derivación a la derecha del mediastino por un neumotórax izquierdo contribuye también a la pérdida aparente de las ondas R precordiales izquierdas. También otras causas, una alteración intrínseca en la secuencia de la despolarización ventricular también puede dar lugar a ondas Q patológicas sin infarto. Estas dos alteraciones intrínsecas de la conducción más importantes que dan ondas Q patológicas sin infarto son principalmente el bloqueo de rama izquierda y los patrones de preexcitación como el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Con el bloqueo de rama izquierda sabemos que puede aparecer un complejo QS en las derivaciones precordiales derechas y medias y ocasionalmente
prominente en la cara inferior de 2, de 3 y ABF. Según la localización de la vía de circunvolución en el caso de la preexcitación de Ward-Parkinson-White, puede imitar infartos anteroseptales, laterales o inferoposteriores. También tenemos al hemibloqueo anterior izquierdo, que puede causar patrones de infarto anteroseptal. Sin embargo, el hemibloqueo anterior izquierdo habitualmente tiene efectos leves sobre el complejo QS. En el hemibloqueo anterior izquierdo se han descrito ondas Q minúsculas en las derivaciones B1 a B3, y estas ondas Q pequeñas pasan a ser más aparentes y las derivaciones se registran un espacio intercostal por encima de su posición habitual y van a desaparecer en las derivaciones obtenidas en un espacio intercostal por debajo de su posición normal. Pueden aparecer también ondas Q causadas por lesión miocárdica, ya sea de origen isquémico o de origen no isquémico, y no siempre implica un daño reversible del músculo cardíaco. La isquemia grave es capaz de causar una pérdida regional de potencial electromotriz, pero sin muerte celular real, que se conoce como un fenómeno de aturdimiento eléctrico. También las anomalías transitorias de la conducción pueden provocar alteraciones de la activación ventricular y dar lugar a ondas Q sin infarto. Se han descrito también ondas Q nuevas, aunque transitorias, en pacientes con hipertensión grave por varias causas, pacientes con taquiarritmias, miocarditis, angina de Prinzmetal, hipoglucemia prolongada o intoxicación por fósforo o hiperpotasemia. Otros síndromes también de sobrecarga ventricular, ya sea aguda o crónica, pueden simular un infarto o una isquemia, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca derecha aguda causada por una embolia pulmonar, que puede causar distintos patrones de pseudoinfarto. La sobrecarga aguda del ventrículo derecho puede provocar una progresión lenta de las ondas R y a veces una inversión de la onda TEM precordiales derechas y medias, remediando así una isquemia o un infarto anterior. También el patrón clásico S1-QTT3 es posible, pero no es sensible ni específico al encontrarlo. También aparece en ocasiones una onda Q prominente en las derivaciones ABF junto con este patrón. Y acá podemos observar esta figura de un paciente que presenta una insuficiencia cardíaca aguda derecha secundaria a una embolia pulmonar, y como vemos puede simular un infarto inferior y un infarto anterior. Dice que este trazado muestra los patrones de pseudoinfartos observados. También podemos observar un patrón de C1 QTT3, un complejo QR en la derivación B1 a B4, y entonces esto es el patrón de pseudoinfarto que puede dar una insuficiencia cardíaca por tromboembolismo pulmonar. Los patrones de pseudoinfarto son hallazgos importantes en pacientes también con miocardiopatía hipertrófica, y los cambios en el electrocardiograma pueden simular los del infarto anterior, inferior y posterior o lateral. Las ondas Q inferolaterales prominentes, ya sean las derivaciones inferiores y de B4 a B6, y las ondas R altas en las precordiales derechas, probablemente estén relacionadas con las mayores fuerzas de despolarización generadas por el tabique interventricular muy hipertrofiado. La despolarización anómala del tabique también contribuye a los complejos QRS deformados o abigarrados. Acá podemos observar esta figura de un paciente con miocardiopatía hipertrófica que puede simular un infarto inferior y lateral. En este caso es un electrocardiograma de una niña de 11 años que tiene antecedentes familiares de miocardiopatía hipertrófica. Podemos observar las ondas QS
en las derivaciones inferiores y las precordiales laterales. La miocardiopatía hipertrófica puede simular infarto anterior, inferior, posterior o lateral. En cuanto a los cambios del segmento ST que simulan isquemia o infarto, el diagnóstico diferencial del infarto o el miocardio con elevación del ST causado por una enfermedad coronaria oclusiva abarca un gran conjunto de entidades clínicas, es decir, que hay otras entidades clínicas en donde podemos observar una elevación o un cambio en el segmento ST. Estas entidades clínicas son principalmente la pericarditis aguda, la miocarditis aguda, variantes normales, incluidos los patrones clásicos de repolarización precoz, la miocardiopatía de TAP-Cox-Hubo por estrés, el patrón de Brugada, entre otros trastornos. Tenemos primero la pericarditis aguda. Como sabemos, la pericarditis aguda induce una elevación difusa del segmento ST, por lo general en la mayoría de las derivaciones torácicas y también en D1, ABL y D2. En la pericarditis aguda lo que se observa es un descenso recíproco del segmento ST en la derivación ABR, como se observa acá, y se observa la presencia de una elevación del segmento PR en ABR con un descenso recíproco del segmento PR en otras derivaciones. Esto principalmente es causado por una corriente de lesión auricular concomitante. Es importante saber que en la pericarditis aguda se caracteriza principalmente por tener dos corrientes de lesión aparente, es decir, una corriente de lesión auricular y una corriente de lesión ventricular. En el vector de la corriente de lesión auricular es el de acá, que suele dirigirse hacia arriba, hacia la derecha, es decir, acercándose al vector B5, y lo que produce son, o los cambios que produce son la elevación del segmento PR en ABR con un descenso recíproco del mismo en D2, B5 y B6. Y la otra corriente de lesión es la corriente de lesión ventricular, que se dirige desde el ventrículo izquierdo hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Y qué patrón nos va a dar esto? Va a estar asociada a una elevación del segmento ST en las derivaciones de 2, B5 a B6. Y acá podemos observar esta discordancia graficada, las dos corrientes de lesiones en la pericarditis aguda, la lesión de corriente auricular hacia arriba hacia ABR y la lesión de corriente ventricular hacia abajo y hacia las derivaciones de 2B5 y B6, por lo cual da diferentes patrones característicos. Y acá podemos observar este electrocardiograma, donde podemos observar, bueno, los cambios característicos de una pericarditis aguda. Podemos observar en ABR, que sería o que está viendo la lesión de corriente auricular acercarse. Podemos ver un segmento PR elevado, y en las derivaciones B4 a B6 podemos observar una elevación difusa del segmento ST con un descenso del segmento PR. Un electrocardiograma de una pericarditis. Otra entidad que puede alterar a cambios en el ST es la miocardiopatía de Takotsubo, también llamada como un síndrome de abombamiento apical transitorio del ventrículo izquierdo, o simplemente miocardiopatía por estrés. Este cuadro se caracteriza por anomalías reversibles del movimiento de la pared de la punta y porción media del ventrículo izquierdo. El síndrome de Takotsubo habitualmente se da en mujeres posmenopáusicas, pueden presentarse con dolor torácico
o elevaciones del segmento ST y concentraciones elevadas de enzimas cardíacas, remedando así o imitando así a un infarto agudo del miocardio causado por una enfermedad coronaria obstructiva. En este cuadro no hay afectación coronaria epicárdica fija y la fisiopatología exacta se desconoce, pero es posible que esté relacionada con un vasoespasmo coronario o daño miocárdico de origen adrenérgico que originen diversas alteraciones de la elevación del segmento ST. También varios factores como la digoxina, la hipertrofia ventricular izquierda, la hipopotasemia, la hiperventilación y las alteraciones secundarias del ST pueden causar un descenso del segmento ST que pueden remedar o pueden imitar síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST. Por ejemplo, tenemos las ondas T picudas y altas que no representan solo alteraciones isquémicas hiperagudas, sino que también pueden aparecer o también pueden reflejar variantes normales, pueden reflejar hiperpotasemia, pueden reflejar una lesión cerebrovascular y cargas de volumen del ventrículo izquierdo debido a una insuficiencia mitral o aórtica. En el caso de las ondas T cerebrales, en estas las inversiones prominentes de las ondas T primarias también son una característica bien definida de un ACV o de un accidente cerebrovascular, principalmente una hemorragia subaracnoidea. El patrón de ondas T de accidente cerebrovascular se observa principalmente o se observa característicamente en muchas derivaciones con una imagen ampliamente extendida que por lo general se asocia con una prolongación marcada del intervalo QT. Acá podemos observar un paciente con un accidente cerebrovascular que tiene una prolongación del intervalo QT y unas ondas T negativas bien marcadas. Y lo cual lo diferencia de las ondas T isquémicas y las ondas T en el caso de una miocardiopatía hipertrófica. Nótese la diferencia con las ondas T isquémicas, donde no se alarga el intervalo QT y las ondas T son más simétricas, y las ondas T negativas de la miocardiopatía hipertrófica, donde se observa ya unas ondas T asimétricas con cambio en la morfología del QRS. También se ha postulado la implicación de una hiperactividad vagal concomitante a la patogenia de estas alteraciones, asociadas principalmente a la bradicardia. Se ha descrito también alteraciones similares de la onda T tras vagotomía troncal, disección radical del cuello y endarterectomía carotidia bilateral. Los pacientes con hemorragia subaracnoidea también pueden mostrar elevaciones transitorias del segmento ST, así como arritmias, incluidas la arritmia de Torsades de Pons. Cuando está causada por variantes fisiológicas, la inversión de la onda T se suele confundir en ocasiones con isquemia. Las ondas T en las derivaciones precordiales derechas pueden estar ligeramente invertidas, especialmente en B1 y B2. Por ejemplo, observamos esta figura. En algunos adultos persiste el patrón infantil de las ondas T con inversión de la onda T más prominente en las derivaciones precordiales derechas y medias, mostrando así un patrón o una morfología R pequeña S grande o R grande S pequeña. Acá podemos observar un patrón infantil de inversión de la onda T en las derivaciones B1 a B3 con un patrón de repolarización precoz manifestado por una elevación del segmento ST en las derivaciones de 1 de 2 a BF y B6. Otra variante normal e importante que puede asociarse con una inversión de la onda T es el denominado patrón de repolarización precoz. Algunas personas con esta variante, especialmente los deportistas, tienen una inversión prominente y bifásica de la onda T junto con una elevación del segmento ST. Este patrón puede simular en las primeras fases o puede simular las primeras fases de un infarto en evolución, pero sin embargo es normal
y es más prevalente en hombres negros jóvenes y en deportistas de resistencia. Podemos observar en esta figura variantes de la normalidad con el patrón de repolarización precoz y una muesca del punto J y la elevación del segmento ST. La elevación del segmento ST y la muesca del punto J son más marcadas en las derivaciones precordiales medias, como por ejemplo la derivación B4. En cuanto a los efectos y fármacos de las drogas, debemos de saber que también hay numerosos fármacos que pueden alterar el electrocardiograma y a menudo se asocian con cambios inespecíficos del segmento ST o lambda T. Con ciertos compuestos son posibles otras alteraciones más notables, así como alteraciones de la conducción aurículo e intraventricular. Como por ejemplo tenemos esta figura de un paciente con intoxicación digitálica, donde se observa el término cubeta digitálica, que hace referencia al aspecto de cuchara característico del complejo ST y al acortamiento del intervalo QT, que se relaciona con la reducción del potencial de acción ventricular. Los glucósidos digitálicos producen característicamente un acortamiento del intervalo QR con el complejo ST en cuchara o dependiente o de una pendiente en descenso. La expresión de una toxicidad digitálica hace referencia a los efectos sistémicos como náuseas o anorexia o trastornos de la conducción como arritmias causadas por el exceso de fármaco o una mayor sensibilidad al fármaco. Otros efectos de los fármacos son la toxicidad de otros compuestos cardioactivos que pueden anticiparse en parte sobre los canales iónicos. Estos son la activación de los canales de sodio por fármacos antiarrítmicos de clase 1 como la procainamida, la isoperamida, la plecainida, que es una causa posible de prolongación del QRS. Fármacos de clase 1A como la quinidina o de clase 3 como la miodrona, droneridona o ibutilida, que son capaces de inducir un síndrome del QT prolongado adquirido. También tenemos algunos fármacos psicotrópicos como los antidepresivos tricíclicos, las fenotiacinas, que poseen propiedades similares a las de los fármacos de clase 1A y por lo tanto pueden prolongar el intervalo QT y el QRS. Eso en cuanto a los fármacos. También tenemos las alteraciones eléctricas y las alteraciones metabólicas. Además de los trastornos cardíacos funcionales y estructurales, muchas otras alteraciones metabólicas sistémicas pueden afectar el electrocardiograma, incluidas las anomalías eléctricas y los trastornos ácido-base, como por ejemplo, así como por ejemplo también una hipotermia sistémica. En el caso de los electrolitos, en cuanto a lo que tiene que ver al calcio, la hipercalcemia o la hipocalcemia van a alterar principalmente la duración del potencial de acción. Un aumento de la concentración extracelular de calcio va a hacer acortar la duración del potencial ventricular al reducir la fase 2. Y por el contrario, una hipocalcemia prolonga la fase 2. Es decir, estas alteraciones en el calcio se reflejan por una disminución o una prolongación del intervalo QT, con la hipercalcemia o la hipocalcemia respectivamente. Podemos observar esta figura del libro que nos muestra la prolongación del intervalo QT, es típica de la hipocalcemia, y la hipercalcemia puede causar una reducción del segmento ST y un acortamiento del intervalo QT. Cuando hay una hipercalcemia grave, también puede asociarse con una menor amplitud de las ondas T, en ocasiones con muescas o inversiones de las ondas T. La hipercalcemia también produce a veces un despegue alto del punto J o del segmento ST en las derivaciones B1 o B2. Y por ese motivo a veces puede simular también una isquemia aguda.
Y aquí observamos un gráfico donde nos muestra el diagnóstico diferencial de la elevación del segmento ST. Sospechar, no siempre puede ser por un infarto la elevación del segmento ST. Obviamente hay que ver el contexto y la clínica del paciente al cual nos estamos enfrentando. Entonces, diagnóstico diferencial de la elevación del segmento ST. Tenemos principalmente en la cabeza isquemia o infarto agudo del miocardio, que puede ser transmural, o un infarto agudo del miocardio, no transmural. Puede ser pericarditis aguda, variantes normales de la repolarización precoz, HB, bloqueo de rama izquierda, otras causas menos frecuentes como la embolia pulmonar aguda, el patrón de Brugada, fármacos antiarrítmicos de clase 1C, hipercalcemia, hiperpotasemia, hipotermia que nos muestra las ondas J de Johnson o de Osborne, hemorragia intracerebral, lesiones del miocardio, miocarditis y tumores que pueden invadir el ventrículo izquierdo. Todas estas causas nos pueden elevar el segmento ST. En cuanto al potasio, sabemos que la hiperpotasemia se asocia con una secuencia distintiva de alteraciones en el electrocardiograma. El efecto más precoz que vamos a observar suele ser el estrechamiento y el afilamiento de las ondas T. Y luego el intervalo QT está cortado en esta fase, lo que refleja una menor duración del potencial de acción. La hiperpotasemia extracelular progresiva va a reducir los potenciales de membrana en reposo auricular y ventricular, inactivando así los canales de sodio, lo que disminuye la velocidad máxima y la velocidad de conducción. El QRS entonces en la hipercalcemia comienza a ensancharse y la amplitud de la onda P disminuye. Es posible que la prolongación del intervalo PR seguida pueda ocasionar un bloqueo auriculoventricular de segundo o de tercer grado. Acá observamos en esta figura un paciente con hiperpotasemia e hipopotasemia. En la figura A podemos ver la parte de arriba, día 1, un paciente con un potasio de 8.6, la onda P ya casi no es reconocible y el complejo QRS está prolongado de forma difusa o prácticamente deformado. Los retrasos iniciales y terminales del QRS son característicos de la ralentización de la conducción intraventricular inducida por el potasio. Y en el día 2 observamos el mismo paciente con un electrocardiograma totalmente diferente y con un potasio de 5.8, donde ya se puede observar la onda P es un poco más reconocible. El intervalo de PR está de 0,24 y la duración del complejo QRS es menor a 0,1 milisegundos. Y las ondas T están característicamente picudas o en tienda de campaña. La hiperpotasemia intensa puede conducir en último término a asistolia, precedida en ocasiones de un patrón ondulado lento como un aleteo ventricular. En cuanto a la hipopotasemia, las alteraciones electrofisiológicas asociadas a la hipopotasemia, por el contrario, consisten en la hiperpolarización de las membranas celulares miocárdicas y un aumento de la duración del potencial de acción. Las manifestaciones principales en el electrocardiograma en la hipopotasemia son el descenso del segmento ST con ondas T aplanadas y mayor prominencia de las ondas U. Podemos observar en esta figura un paciente con hipopotasemia. En el día 1 podemos observar con una concentración de potasio de 1,5. Podemos ver las ondas U más prominentes y las ondas T que prácticamente están fusionadas. Y el intervalo Q es más prolongado, desde la Q a la onda U. Y ya posteriormente, en el día 4, la figura de acá abajo, el mismo paciente con un potasio de 3.7, el trazado ya podemos observar normal, con una buena distinción entre la onda T y la onda U y un buen intervalo entre la onda Q y la onda U.
En cuanto al magnesio, bueno, puede producir anomalías aisladas, leves o moderadas en la concentración, que no están bien caracterizadas, pero sin embargo la hipermagnesemia grave mayor a 15 mil equivalentes puede causar alteraciones de la conducción aurículo e intraventricular, que en ocasiones culminan en un bloqueo auricular completo o parada cardíaca. La hipomagnesemia suele asociarse con hipocalcemia o hipopotasemia, que es capaz de potenciar las arritmias en la intoxicación con digitálicos. Otros factores hacen referencia a la hipernatremia o a la hiponatremia aislada que no producen cambios constantes en el electrocardiograma. Sin embargo, otros trastornos como la hipotermia sistémica se asocian en ocasiones con aparición de una elevación convexa distintiva en la unión entre el segmento ST y el complejo QRS, es decir, el punto J. Pero esta elevación convexa distintiva del punto J va a tomar como nombre onda J o onda J de Osborn. En el caso, como vemos aquí en esta figura, en el caso de un paciente con una hipotermia sistémica. Como podemos observar en las derivaciones B3 a B6, la elevación del punto J característica convexa denominadas ondas de Osborn. Importante también conocer los patrones de alternancia, que el término alternancia se aplica a los trastornos caracterizados por la aparición brusca de un cambio periódico de latido a latido en cierta propiedad del comportamiento eléctrico y mecánico del corazón. La causa más familiar de una alternancia eléctrica total con una taquicardia sinusal es un marcador específico, aunque no muy sensible, de un taponamiento cardíaco, de un derrame pericárdico con un taponamiento cardíaco. Como podemos observar acá en esta figura que vemos, por ejemplo acá en dedos largos, vemos varios complejos QRS, pero si nos fijamos hay complejos QRS más pequeños y más grandes y así van alternando. Este hallazgo de alternancia se asocia con una transición abrupta de un patrón 1 a 1 a 2 1 y por lo general se lo denomina como un balanceo del corazón dentro del derrame pericárdico. Podemos observar el patrón de alternancia. Otro patrón de alternancia que podemos observar es de causa eléctrica, principalmente en las taquiarritmias supraventriculares, que pueden mostrar QRS alternantes en distintos tipos de taquicardia supraventricular. Se ha reconocido la alternancia como un marcador de inestabilidad eléctrica de la repolarización en casos de isquemia aguda. En estos casos podría preceder una taquiarritmia ventricular. Como vemos acá esta figura del electrocardiograma, que vemos arriba en el registro A, vemos un paciente con angina de Prinzmetal con una elevación del segmento ST y unas ondas ST alternantes, como podemos observar acá. Y posteriormente abajo el mismo paciente muestra una elevación del segmento ST y unas ondas T alternantes asociadas con una taquicardia ventricular no sostenida. Es decir, que este patrón alternante, aparte de las causas mecánicas como el taponamiento cardíaco, también se puede observar por causas eléctricas, como en el caso de una taquicardia supraventricular. Si nosotros vemos en una taquicardia supraventricular que va alternando la amplitud del complejo QRS, podemos sospechar o hay que estar pendiente porque eso puede desencadenar en una taquicardia ventricular. Así que hay que prestarle atención a eso. Bueno, y con esto culminamos las clases de electrocardiograma basado en la bibliografía del Tratado de Cardiología de Braunwald de la 11ª edición. Espero les haya servido.